Pues eso es lo que nosotros nos preguntamos. Y si venimos al teatro y decimos, jolín, tanta expectación por buscar los huesos, por buscar, pues aquí lo tenemos en el vivito y coleando. Carne y Y hueso. claro, en carne y hueso. Eh, Y nada, eso, todas las butacas vacías que hay es de gente que está buscando los huesos en la iglesia equivocada y se tienen que venir aquí al teatro, que es donde está. Bueno, nosotros hemos querido jugar a su juego. Cervantes en el Quijote juega mucho con la metaficción, que es una cosa que casi casi se inventa él. Él aparece él no aparece en el libro, pero se inventa un escritor que es el que ha escrito realmente el libro. Los personajes de la segunda parte han leído la primera, esto que era muy revolucionario. Entonces hemos querido jugar a ese juego y decimos, venga, pues te plantamos ahí en escena, Cervantes, y jugamos a ese juego en el que tú manejas los hilos y el público lo ve. El público ve cómo hablas con los personajes, los metes en la escena, los sacas, modifica lo que está ocurriendo. A veces los personajes son los que modifican lo que él escribe. Eso es lo que tú ves como espectador. La creación en directo del Quijote. Cervantes. Hemos traído el Quijote por fin, 400 años después, por fin a Zaragoza, que era la primera idea que tenía Cervantes y se la pisó a Avellaneda cuando escribió la segunda parte apócrifa, ¿no?, del Quijote, y lo mandó a Avellaneda, lo mandó a Zaragoza, y Cervantes dijo, pues ahora voy a escribir la segunda parte de verdad, la buena, te voy a pisar la cabeza y en lugar de Zaragoza me lo voy a llevar a Barcelona para que no para que no parezca que te estoy copiando, pero la idea de Cervantes era Zaragoza. No, es verdad que siendo nosotros mismos, además de artistas y creadores, siendo también empresarios, pues son un montón de trabajos a lo largo del día los que tenemos que llevar adelante, ¿no? Además de trabajar como músico y trabajar como actor y la gira y luego eres conductor y luego eres secretario y luego eres contratista y luego eres empleador y luego pagador y banquero. Entonces, pues al fin de cuentas estás todo el día haciendo cositas, saltando de un lado a otro, ¿no? Eso sí que no. Eso sí que no. Pero nada de nada, ¿no? En eso, desde luego, si de algo nos podemos sentir orgullosos, aparte de llevar casi 20 años juntos, prácticamente el mismo equipo, es precisamente eso, que todo ha sido curro, perseverancia, cabezonería, confiar, tener fe en que teníamos cosas que contar y que le podían gustar a la gente y bueno, y al final por lo menos hemos conseguido convertirlo en una profesión, que ya es el éxito, o sea, eso, más éxito que eso, luego el dinero da igual, pero mientras puedas vivir de ello. Llevamos año y medio, se estrenó en diciembre de 2013 en el Teatro Pavón, que es el teatro, ha sido durante los años que ha estado el Teatro de la Comedia en obras, ha sido la sede de la Compañía Nacional, ahora parece que para la temporada que viene vuelven a reinaugurar la comedia ya, y estrenamos en el Teatro Pavón en diciembre de 2013 y desde entonces pues hemos estado de gira por toda España, repetimos otra temporada en diciembre de este año en el Teatro Pavón y hemos estado de gira por toda España, incluso hemos podido salir fuera, estuvimos una semanita en Londres en 2014 y este año, el mes pasado, estuvimos en Washington con sobretítulos en español, porque a tanto ya no nos atrevemos a hacerla en inglés, pero, pero muy bien, la verdad es que la experiencia alucinante, está yendo de maravilla. Hombre, nosotros creemos además que es algo que se hace poco, que tendríamos que ser capaces de exportar a nuestros genios con más facilidad. Mira los ingleses los pocos reparos que tienen para mover a Shakespeare por todo el mundo, como tiene que ser, por supuesto, porque es que es patrimonio de la humanidad, pero Cervantes no le va a la zaga, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces es también un orgullo, un subidón. Dices, joder, estoy aquí defendiendo el Quijote, ¿no? No por salir al extranjero hemos tenido un cuidado especial diferente al que tenemos aquí en España. El texto se ha traducido, lo llevamos a una empresa que se encarga de hacer traducciones para traducciones y adaptaciones para cine, para ópera, para teatro, porque tienen que hacer un trabajo en varias direcciones. Primero tienen que traducir, tienen que adaptarlo, porque lo tienes que comprimir, no puede, al ojo no le da, porque si no te pasas toda la función leyendo, igual que cuando ves una peli subtitulada. No ponen todo lo que dicen los actores porque si no, no ves el... Y además han tenido que también hay muchas partes en verso y se los han currado, muchas de ellas se han currado hacerlas en verso incluso. O sea que el texto, el lenguaje, la riqueza del texto muy cuidada también en la traducción. Y por supuesto, el amor por la palabra y por la literatura es algo que suele estar en nuestros espectáculos y más ahora que estamos metidos en el mundo del clásico. Entonces eso, por supuesto, allá donde vayamos, pero vayamos a La Mancha, a Valencia, a Cataluña, a Andalucía o a Wisconsin. Eso. La música, igual que el texto, igual que todo lo que ponemos Ronalá siempre en marcha, en escena, es creación propia.
realmente este Quijote es la primera vez en la que nos metemos con una versión de algo que no es estrictamente nuestro, evidentemente, aunque hemos escrito mucha parte, todo lo que tiene que ver con Cervantes, con la biblioteca y eso, pero bueno, y todo lo demás, siempre el texto y la puesta en escena y todo es creación nuestra propia, entonces con la música pasa igual. Y la música pues es uno de los sellos de Ron Lala de toda la vida, nos acompaña desde que empezamos en esto, y es siempre un personaje más. La música intentamos que utilizarla para contar las historias que queremos contar, y precisamente para eso pues lo que intentamos es no tener ningún tipo de prejuicio, ni de anclaje, ni de barrera, ¿no? Todos los estilos caben en la música de Ron Lala, y eso bueno se ve un poco en el Quijote. Tampoco intentamos ceñirnos demasiado por el hecho de estar representando un espectáculo que se sitúa en el siglo XVII, tener que hacer música barroca del siglo XVII, ¿no? Jugamos a la convención teatral de traérnoslo un poco también al día de hoy, entonces, bueno, ves, hay una mandolina, hay una guitarra, pero también tenemos sintetizadores, tenemos un octapad, tenemos máquinas que hacen loops con la música para crear ambientes, atmósferas, texturas. Esa es la idea, jugar que la música participe como los actores de las escenas. Y es creación propia siempre, sí. Pues mira, lo que tiene realmente este trabajo es que empieza siendo un marrón infernal afrontar esta gran novela de prácticamente 1000 páginas y este personaje que tiene todo el mundo en la cabeza. Entonces el gran reto es no cubrir las expectativas de nadie, objetivamente, ¿no? Y después de 1 año y medio de trabajo, cuando ya en su momento de creación nos acabamos liberando de todo ese constructo mental, al final lo que te das cuenta es que guiándote por la intuición, básicamente, y sobre todo por el trabajo compartido con los compañeros y con lo que nos damos unos a otros, al final es el viaje más maravilloso que puede pasar sobre un escenario, porque estamos apelando a la imaginación, a la ilusión, a la reflexión, a la poesía, a la lisergia por momentos. Damos saltos temporales, da igual que el personaje tenga de repente 12 años, 27 o 89, ¿no? Hay una profundidad y hay un reflejo de la España de aquella época también en ese momento, y una defensa de lo cultural y sobre todo de la construcción humana, que en el fondo personalmente creo que al final estamos representando la autodeterminación del ser humano. A todos los niveles, ¿no? Pero bueno, concretamente focalizado en este personaje que tiene una determinación muy clara y que va hasta la muerte, hasta por él. Entonces, bueno, al final es un viaje absolutamente inabarcable, pero que parándote 1 hora y media encima del escenario delante de los espectadores cada día, pues al final se va deshilachando y vas consiguiendo tener una conexión con todas estas sensaciones y emociones, y sobre todo defendiendo la cultura y presentando delante de los espectadores una de las más bonitas historias jamás contadas, probablemente, como le gusta decir a Miguel. Pues para nosotros la aparición de la Compañía Nacional, bueno, todavía sospechamos que se trata todo de una broma, que fue uno de nosotros, Miguel, que puso voz de Elena Pimenta, de la directora de la Compañía Nacional, para hacer esta coproducción. Y bueno, parece que nos vamos desengañando de que sea broma con los años, o con el tiempo, porque ya ha pasado 1 año y medio. Pero nos sigue pareciendo pues la oportunidad de nuestra vida. En un lugar del Quijote se montó en principio para un ciclo que se llama Mi primer clásico. Se supone que es una idea de acercamiento del mundo clásico a la gente joven, pero nosotros lo entendimos al revés, como nuestra posibilidad, nuestro primer clásico en todos los sentidos, de la mano de los mejores, de la mano de Elena Pimenta y de su maravilloso equipo. Pues imagínate, para una compañía que nace prácticamente de actuar sobre una mesa extendida en cajas de Coca-Cola y haciendo café-teatro, actuando en la calle, en hospitales, en colegios, en institutos, en todas las aventuras que hemos pasado, es un sueño. Incluso te diría un sueño quijotesco, porque como nos enseña el Quijote, los sueños se cumplen si se desean con la suficiente vehemencia. Lo hemos leído, hemos visto la peli, dice Juan. Hemos leído el Quijote, hemos estudiado el Quijote. Yo te diría que para la creación en un lugar del Quijote, pues lo que ha hecho falta es confrontar criterios, ¿no? Los que ya veníamos cervantinos, enfermos de hace años de cervantismo, pues lo teníamos que redescubrir.
y aquellos que se habían acercado, pues como bien dices, como la mayoría de los españoles, en una lectura superficial y probablemente prematura en la enseñanza en secundaria, digamos, pues lo que tenían era que descubrirlo. Entonces yo creo que el choque entre los que los que teníamos que defender a Cervantes con los que queríamos romperlo, y que prácticamente hemos coincidido en todo, pues ha dado lugar a esta forma de contar, a este lenguaje. Porque no estamos haciendo Don Quijote de la Mancha de una manera narrativa, no es un resumen. Queremos que sea una destilación. Por lo cual, creo que este espectáculo está escrito y pensado para gente como tú, precisamente, para gente que pensando conocer el mito, urgentemente tiene que redescubrirlo, para alucinar con un mito tan potente entre nuestra cultura como lo es Hamlet, Macbeth o cualquiera de los grandes mitos de la literatura universal, ¿no? Está hecho para la gente que cree conocer el Quijote y no lo conoce. Está hecho para la gente que no conoce el Quijote y lo va a conocer. Y también está hecho para toda la gente que ama a Cervantes y al Quijote para redescubrirlo y volver a sentir la verdad del Quijote, las verdades, la maravilla del sarcasmo, de la ironía, la ilusión, el deseo a todo trance, también la crítica social, lo mágico. Todo eso es inagotable, tío. Te pasas 1 hora y media aquí flipando con los espectadores y los espectadores se lo llevan a casa. Queremos que vuelvas a leer el Quijote. No se enfrentan básicamente porque no tienen una relación directa en nuestra propuesta más allá del escritor y el personaje. Pero hay un momento muy bonito que es cuando al final de la primera parte, cuando le rescatan a Don Quijote de Sierra Morena y le meten en una jaula, nosotros jugamos al doble juego de poner también a Cervantes en su cárcel cuando estuvo preso en Lepanto, en Argel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el autor en este montaje sufre más porque de repente el personaje toma sus derivas que de repente él no quiere y por eso tiene que hacer uso de otros personajes para conducir la historia como la quiere contar él. Pero bueno, sí, hay un momento en el que realmente les vemos de igual a igual y bueno, es un momento, como bien decía antes Álvaro también, para enseñar y para contrastar a nivel social, político, cultural, humano, esta especie de transfusión que venimos haciendo unos años entre el siglo XVII y el siglo XXI. Y bueno, básicamente al final se acaba convirtiendo en un juego. La puesta de Cervantes en el espectáculo es la excusa perfecta para hablar de su vida, para hablar de la España de aquel momento, por supuesto. Y luego, como somos 5 y había que hacer 700 personajes entre 5, que al final se han quedado en 25, pues bueno, es una herramienta mucho más potente también para poder contar la historia y ese es el punto de vista mágico y cervantino al que queríamos llegar dentro de todo. Un ronlalero cervantino, del juego dentro del juego, la metarealidad o la metaficción. Y bueno, como le gustaba decir en los orígenes a Yayo Cáceres, que es el director, y unido a la idea de la destilación que decía Álvaro, ¿no? Al final la idea es hacer un gran poema cervantino. Y bueno, digamos está la poesía, el verso barroco escrito en el afuera de la escenografía, ese mundo de la realidad de Cervantes, y luego está la prosa cervantina mágica, donde se desarrolla toda la historia a ritmo de horse movie prácticamente, ¿no? Como una especie de road movie. Con momentos muy cinematográficos, con ritmo frenético, con el juego de iluminación de Miguel Ángel Camacho ayuda mucho a la magia, lo mismo que la música, evidentemente. Y al final, en un lugar del Quijote, es en un lugar, porque es inabarcable, como venimos diciendo, es en un lugar de la gran novela y es en un lugar también de la imaginación del espectador, porque al final el teatro tiene que ser eso, ¿no? A nosotros nos gusta, como decía antes Álvaro, buscar la esencia no solo textualmente en la versión, sino también a nivel de vestuario, a nivel de recursos teatrales, de atrezo. Y va todo buscado para que al final, como te decía antes, que no queríamos completar las expectativas de nadie en la cabeza, para que cada uno tenga su visión y respetar su imaginario y sobre todo, bueno, pues volar con la imaginación, que es de lo que se trata el teatro. Yo creo que es libre el creador que se lo permita. Creo que la inacción no es una opción y las excusas menos.
El teatro español, el cine, yo creo que este sector en general, en cualquier lugar de este planeta, está lleno de Quijotes que tienen que defender su lugar, la cultura en general. Por supuesto, como una necesidad, como parte de un ADN. Luego hay países y hay culturas que, digamos, lo tienen más inserto por una cuestión educativa, ¿no? Ese tipo de cosas nos faltan a nosotros en España, que realmente se convierta venir a un teatro y pagar una entrada o de repente no perderte esta producción y esta otra mes tras mes o semana tras semana. Eso solo se inculca, como quien dice, desde la cuna y seguramente es una asignatura pendiente que tenemos en este país, ¿no? Desde los planes educativos, sin ninguna duda. Hay mucha gente que lo está haciendo. Pero bueno, objetivamente nos queda mucho recorrido en ese sentido.